Levanté la mano para hacer una pregunta en clase y mi profesora hizo que seguridad me sacara. Mis 3 compañeras de departamento me acorralaron en la sala. Laura levantó su teléfono mostrando la aplicación de su banco. Alguien robó 7,000 pesos de mi cuenta. ¿Fuiste tú? Negué con la cabeza. ¿Qué? No, yo nunca haría eso. Eras la única en casa el jueves. Intervino la segunda compañera. Todas revisamos las cámaras. Me mostraron capturas de pantalla. El dinero desapareció a las 2:17 p.m. Yo había estado en casa sola, lavando la ropa. Oh, fantástico. Esto iba de maravilla. Admítelo, exigió Laura. No tomé nada. Lo juro. Entonces explica esto. Me mostró una notificación de una transferencia bancaria a mi cuenta por 7,000 pesos de un usuario desconocido, con la marca del tiempo de ese mismo día. Miré la pantalla, confundida y entrando en pánico. No sé qué es esto. Alguien me está tendiendo una trampa. Laura entrecerró los ojos. Si no confiesas ahora mismo, voy a arruinarte la vida. Caminé a clase aturdida, enviándole un mensaje a mi mamá sobre lo que pasó. No respondió. Mis manos temblaban. Mi teléfono vibró. Una captura de pantalla de Instagram. Laura había publicado: cuando tu roomie te roba pero se hace la víctima. Ya tenía 63 me gusta. Los comentarios llovían. Gente que apenas conocía me estaba mandando mensajes. Entonces, todo el peso de mi situación cayó sobre mí. La profesora Bravo era la tía de Laura, lo que significaba que Laura definitivamente ya la había llamado con una versión completamente retorcida de lo que pasó. Mi pecho hizo esa cosa divertida en la que se siente como si alguien estuviera sentado sobre él. Otro mensaje. Esta vez de un compañero de clase. Oye, ¿es verdad que robaste dinero? Los rumores se estaban esparciendo rápido. Llegué temprano al salón de clases, decidida a actuar normal, a demostrar que no era la persona que decían que era. Tomé mi asiento habitual en la 4ª fila, saqué mi cuaderno. Los estudiantes comenzaron a entrar. Algunos me miraban y susurraban a sus amigos. Mi cara decidió que era un buen momento para ponerse como un jitomate. Entró la profesora Bravo. Nuestras miradas se cruzaron por medio segundo. Su expresión era helada, los labios apretados en una línea delgada. Apartó la mirada rápidamente. La clase comenzó. Se lanzó a la lección sobre el equilibrio del mercado. Traté de concentrarme en mis notas, pero mi corazón latía a 1000 por hora sin que se lo pidiera. Cada pocos minutos sentía los ojos de la gente sobre mí. 12 minutos después, la profesora hizo una pausa. ¿Alguien puede explicar la relación entre las curvas de oferta y la elasticidad del precio? Yo sabía esto. Había estudiado ese capítulo 2 veces. Mi mano dudaba acerca de mi regazo. ¿Debería contestar? ¿Se vería mal? ¿O quedarme callada me haría parecer culpable? Me decidí. Levanté la mano. Demostrarle que estoy prestando atención. Demostrarle que no soy una ladrona. Los ojos de la profesora Bravo se clavaron en mi mano levantada. Se detuvo a mitad de la frase. Todo el salón quedó en silencio. Los estudiantes se voltearon a mirarme. La pausa se alargó. 7. 3 segundos. 7. Su rostro se había quedado completamente en blanco. Baja la mano, dijo finalmente. Su voz era plana. Parpadeé. Yo solo quería responderla. Dije que bajes la mano. Su voz se elevó. No toleraré este tipo de interrupción en mi salón. Mi mano cayó a mi regazo. No entiendo. Usted hizo una pregunta y yo. No hables. Me cortó bruscamente. Ni una palabra más. La chica a mi lado movió su silla alejándose un poco. Todos me miraban fijamente. Mi cara ahora pasaba de jitomate a supernova. La profesora Bravo levantó el teléfono de su escritorio. Sentí que el corazón se me paraba. Sí, necesito seguridad en el salón C217, dijo con calma. Inmediatamente, por favor. Tengo razones para creer que un estudiante puede tener artículos ilegales en su posesión. Espere, logré decir. ¿Por qué llama a seguridad? Solo levanté la mano. Se alejó de mí, dirigiéndose al resto de la clase. Quiero que todos sepan que me tomo muy en serio la seguridad en el aula. El comportamiento disruptivo y amenazante no será tolerado. ¿Amenazante? Mi voz sonaba como si hubiera inhalado helio. No amenacé a nadie. Estaba respondiendo a su pregunta. Se negó a mirarme. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta 73 segundos después. Todos tenían sus teléfonos fuera ahora, algunos enviando mensajes frenéticamente, otros tomando fotos. Esa estudiante. La profesora Bravo me señaló. Necesita ser retirada de mi salón. También me gustaría que revisaran su mochila. Dados los incidentes recientes, tengo preocupaciones. Señorita, uno de los guardias me miró. Vamos a tener que registrar sus pertenencias. ¿Qué? No, no pueden. Mis manos temblaban mientras tomaban mi mochila. El guardia abrió el cierre y comenzó a sacar cosas. Cuaderno, laptop, estuche de lápices. Entonces su mano se detuvo. Sacó una pequeña bolsita de plástico con pastillas blancas adentro. Nunca las había visto en mi vida. ¿Son tuyas? Preguntó. No, no sé qué es eso. Alguien puso eso ahí. Mi voz se quebró. La expresión de la profesora Bravo era ahora de satisfecha, con aire de superioridad, como si hubiera estado esperando esto. El guardia intercambió miradas con su compañero. Señorita, va a tener que venir con nosotros.
Ahora, esto es una locura. Susurré mientras todos me miraban. Literalmente solo levanté la mano. La profesora Bravo finalmente me miró directamente a los ojos. Tú sabes perfectamente lo que hiciste. Los guardias de seguridad me flanquearon mientras caminaba por el pasillo. 180 estudiantes observaban en completo silencio. La cámara del teléfono de alguien me seguía. Justo antes de la puerta, me volví. No hice nada, dije. Mi voz haciendo esa cosa vergonzosa y quebrada. La puerta se cerró detrás de mí. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Me quedé parada fuera del edificio, mirando a la nada. Mi vida entera desmoronándose por 7,000 pesos que no tomé. El narrador hace una pausa para un anuncio del canal. El guardia más alto sacó su radio y habló sobre asegurar la evidencia mientras el otro me miraba y me pedía mi credencial de estudiante. Mis manos temblaban, tanto que apenas podía abrir el cierre de mi cartera. Los estudiantes salían en masa por las puertas del salón detrás de mí, cada uno de ellos mirando fijamente mientras pasaban. Algunos disminuían la velocidad para ver mejor. Otros tenían sus teléfonos fuera tomando fotos. Mis cosas seguían esparcidas en el suelo donde las habían tirado. El guardia más joven, cuya placa de identificación decía Carlos, recogió la bolsa de pastillas y la acercó a su cara. La volteó varias veces y luego me miró. Me pidió que describiera lo que normalmente había en mi mochila. Intenté estabilizar mi voz, pero salió toda temblorosa. Le dije mi libro de texto de economía, un cuaderno de espiral, 3 plumas, mi laptop, un cargador de teléfono y mi botella de agua. Escribió algo en un pequeño cuaderno que sacó de su bolsillo. Me preguntó si tomaba algún medicamento o suplemento regularmente. Negué con la cabeza y dije que no, nada de eso. Hizo otra nota y subrayó algo. El otro guardia hablaba por su radio sobre transportarme a la oficina central. Carlos volvió a guardar mis cosas en mi mochila, incluida la bolsa de pastillas, y la cerró. Cada uno tomó una posición a cada lado de mí y me dijeron que fuera con ellos. Caminamos por el campus y podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Una chica de mi dormitorio me vio y literalmente se le cayó la boca. La oficina de seguridad estaba en el sótano del edificio de administración. Me llevaron por una entrada lateral y por un pasillo con luces parpadeantes. Carlos abrió la puerta de una habitación diminuta con solo una mesa y 3 sillas. Me dijo que me sentara y esperara. Se llevaron mi mochila y cerraron la puerta. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo de inmediato. Lo saqué y la pantalla estaba llena de notificaciones. Mensajes de texto, comentarios de Instagram, mensajes de Snapchat, todos llegando más rápido de lo que podía leerlos. Intenté abrir uno, pero Carlos regresó y me dijo que tenía que guardar mi teléfono. Dijo que no se me permitía contactar a nadie hasta que terminaran su informe inicial. Le pregunté cuánto tiempo tomaría y dijo que no sabía. Se fue de nuevo y oí voces en el pasillo. Alguien mencionó la cadena de custodia, y alguien más dijo algo sobre los requisitos de documentación. Me senté allí mirando la pared blanca y vacía. Mi teléfono seguía vibrando cada pocos segundos en mi bolsillo. No tenía idea de lo que estaba pasando o de lo que me iban a hacer. Carlos regresó unos 15 minutos después con su cuaderno. Se sentó frente a mí y me pidió que le contara toda mi mañana. Le dije que me desperté a las 7, me bañé, me vestí y tomé mi mochila de la silla de mi escritorio a las 7:45. Me preguntó si había alguien más en mi habitación esa mañana. Le dije que no, que mis compañeras de departamento ya se habían ido a clase. Él anotó eso. Me preguntó cuándo había sido la última vez que miré dentro de mi mochila antes de la clase. Lo pensé y dije que probablemente anoche cuando estaba haciendo la tarea. Me preguntó si había salido de mi habitación en algún momento entre las 7:45 y cuando fui a clase. Dije que no, que había ido directamente de mi habitación al salón. Hizo más notas y preguntó si la puerta estaba cerrada con llave cuando salí. Le dije que no solemos cerrar nuestras puertas con llave durante el día porque siempre estamos entrando y saliendo. Él me miró y preguntó quién tenía acceso a mi habitación. Me di cuenta de a dónde quería llegar. Dije que mis 3 compañeras de departamento podían entrar cuando quisieran. Escribió algo y lo rodeó con un círculo. Luego preguntó sobre mi relación con mis compañeras y específicamente con Laura. Se me revolvió el estómago. Le expliqué sobre la acusación de esta mañana, sobre lo de la transferencia, sobre cómo había amenazado con arruinarme la vida. La pluma de Carlos se movía más rápido por la página. Me preguntó si Laura sabía que yo estaría en esa clase hoy. Le dije que sí, que definitivamente lo sabía porque había mencionado que su tía la impartía. Sus cejas se arquearon ligeramente cuando dije eso. Me pidió que aclarara la conexión entre Laura y la profesora. Le expliqué que la profesora era la tía de Laura y que Laura probablemente la había llamado antes de la clase para contarle alguna versión retorcida de los hechos. Carlos dejó su pluma y me miró por un largo momento. Luego se puso de pie y dijo que necesitaba discutir algo con su supervisor. Oí la puerta de otra oficina abrirse y cerrarse. Las voces se oían a través de las delgadas paredes, pero no pude distinguir palabras específicas. Luego, la voz de una mujer se hizo más fuerte, haciendo preguntas que sonaban incisivas. La puerta se abrió y una mujer con uniforme de seguridad con más insignias entró con Carlos siguiéndola. Se presentó como la jefa de seguridad del campus y le pidió a Carlos que resumiera la situación. Él repasó todo, el incidente en el salón, la profesora llamando antes de que ocurriera cualquier interrupción, las pastillas apareciendo justo encima de mis otras pertenencias, mi explicación sobre la situación con mis compañeras. La cara de la jefa de seguridad se ponía cada vez más incómoda mientras él hablaba.
Ella preguntó por qué la profesora había llamado a seguridad antes de encontrar realmente algo preocupante. Carlos dijo que no sabía, que eso también le parecía inusual. El otro guardia que había estado con Carlos entró y la jefa de seguridad le preguntó si había notado algo extraño en la situación. Él admitió que la profesora parecía muy ansiosa porque revisaran mi mochila, como si esperara encontrar algo. La jefa de seguridad hizo una nota y dijo que esto necesitaba más investigación antes de tomar cualquier decisión. Me dijo que podía hacer una llamada telefónica ahora. Saqué mi teléfono e intenté llamar a mi mamá. Sonó 5 veces y se fue al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, lo mismo. Lo intenté por tercera vez. Y luego recordé que había mencionado que hoy tenía rotaciones de cirugía y no podría contestar su teléfono. Mi mano comenzó a temblar de nuevo. Estaba completamente sola en esto. Estaba sentada en esa diminuta oficina acusada de robar dinero y tener drogas, y nadie sabía siquiera dónde estaba o qué me estaba pasando. La jefa de seguridad vio mi cara y me dijo que respirara profundamente varias veces. Dijo que iban a continuar investigando y averiguar qué había pasado realmente aquí. Quería creerle, pero no podía quitarme la sensación de que todo estaba en mi contra. Me senté allí otros 20 minutos simplemente mirando la pared y escuchando mi teléfono vibrar. Luego oí la puerta principal de la oficina de seguridad abrirse y a alguien hablando con el oficial del escritorio. Una voz masculina que reconocí. Javier, de mi clase de economía. Le oí decir que necesitaba hablar con alguien sobre lo que pasó en clase hoy. El oficial del escritorio le preguntó de qué se trataba. Javier dijo que había grabado todo en su teléfono porque algo no le cuadraba sobre cómo estaba actuando la profesora. Mi corazón dio un brinco. Alguien realmente lo había grabado. Carlos también debió oírlo porque su puerta se abrió de inmediato. Salió y le pidió a Javier que lo acompañara. Oí que entraban en una habitación diferente, y la puerta se cerró. Por un rato no pude oír nada. Luego comenzaron voces ahogadas. La voz de Javier explicando algo. Carlos haciendo preguntas. Esto continuó durante unos 20 minutos. Entonces la voz de Javier se hizo más fuerte, diciendo algo sobre cómo era obvio que la profesora la traía contra mí desde el principio. La puerta de Carlos se abrió y oí sus pasos yendo rápidamente por el pasillo hacia donde estaba la oficina de la jefa de seguridad. Tocó y entró. Más conversación ahogada. Luego la voz de la jefa de seguridad diciendo algo tajante. Carlos salió y le oí preguntar a Javier si podía enviarle ese video de inmediato. Javier dijo que sí, y oí el pequeño sonido de un mensaje enviándose. Carlos volvió a la oficina de la jefa de seguridad y tocó de nuevo. Entró y cerró la puerta. Pegué mi oreja contra mi puerta tratando de oír lo que decían. La voz de la jefa de seguridad sonaba preocupada. Dijo algo sobre revisar el video de inmediato. Luego dijo algo sobre asuntos estudiantiles y revisión administrativa. Mi puerta se abrió de repente y di un salto hacia atrás. La jefa de seguridad estaba allí con su teléfono en la mano. Me dijo que fuera con ella a su oficina. La seguí por el pasillo y me indicó que me sentara en una silla frente a su escritorio. Puso un video en su teléfono y comenzó a verlo. Su ceño se fruncía cada vez más mientras se reproducía. Podía oír mi propia voz desde el video preguntando por qué llamaban a seguridad. Luego la voz de la profesora cortándome. La jefa de seguridad vio el video completo 2 veces. Luego levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número. Le preguntó a quien contestó si alguien de asuntos estudiantiles podía ir a la oficina de seguridad de inmediato. Dijo que tenían una situación que necesitaba revisión administrativa inmediata. Usó las palabras elementos preocupantes y posible mala conducta. Colgó y me miró. Dijo que alguien vendría pronto para ayudarme a navegar este proceso. Explicó que había algunas preguntas serias sobre cómo se había manejado la situación. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que no podía discutir detalles de una investigación en curso, pero que debía saber que mis derechos potencialmente habían sido violados. Mi teléfono vibró de nuevo y lo miré. Otro mensaje de alguien preguntando si realmente robé dinero. Otra notificación de Instagram mostrando que la publicación de Laura ya tenía 300 me gusta. Me sentí mal del estómago. La jefa de seguridad me dijo que tratara de mantener la calma, que iban a resolver esto adecuadamente. Quería creerle, pero sentía que todo se estaba saliendo de control. Nos sentamos allí en silencio durante unos 15 minutos. Entonces la puerta principal se abrió de nuevo y oí la voz de una mujer preguntando por la jefa de seguridad. Carlos la dirigió a la oficina. Entró una mujer de unos 30 años, vestida con un saco y llevando un bolso de piel. Se presentó como la licenciada Herrera de Servicios de Defensoría Estudiantil. Dijo que estaba allí para ayudar a los estudiantes a navegar los procesos disciplinarios y asegurarse de que sus derechos fueran protegidos. La jefa de seguridad le dio un rápido resumen de lo que había sucedido. Luego le mostró el video que Javier había tomado. La licenciada Herrera lo vio con las cejas cada vez más arqueadas. Cuando terminó, me miró y me preguntó si alguien me había explicado mis derechos en algún momento durante este proceso. Negué con la cabeza. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a escribir cosas. Le hizo a la jefa de seguridad una serie de preguntas sobre procedimientos y protocolos.
Con cada respuesta que daba la jefa de seguridad, la licenciada Herrera escribía más notas y su expresión se volvía más seria. Finalmente levantó la vista y dijo que había múltiples violaciones al procedimiento en cómo me habían tratado hoy. Dijo que los profesores no podían simplemente llamar unilateralmente a seguridad para registrar a los estudiantes sin cumplir con estándares legales específicos. Dijo que el registro de mis pertenencias se había realizado de manera incorrecta. Dijo que se me debería haber informado de mis derechos inmediatamente. Se volvió hacia mí y dijo que teníamos mucho trabajo por hacer, pero que me iba a ayudar a luchar contra esto. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tal vez alguien estaba realmente de mi lado. La licenciada Herrera sacó su laptop y comenzó a teclear rápido. Explicó que los profesores no pueden simplemente llamar a seguridad para registrar a los estudiantes sin una razón real para pensar que hay un peligro inmediato. Levantar la mano para responder una pregunta definitivamente no contaba como peligroso. Ya estaba redactando una queja formal sobre cómo la profesora manejó todo. Me hizo preguntas específicas sobre exactamente qué pasó en clase y tecleó cada detalle que le di. Carlos se apoyó en el escritorio y admitió que algo le molestaba sobre esas pastillas. Dijo que la bolsita estaba justo encima de todas mis otras cosas, como si alguien quisiera que la encontraran de inmediato. Él había tratado con casos reales de drogas antes, y los estudiantes que realmente tenían cosas ilegales siempre las escondían en lo profundo de sus mochilas o bolsillos. Nadie deja la evidencia a la vista donde cualquiera pudiera verla. La licenciada Herrera asintió y agregó eso a sus notas. Le dijo a Carlos que necesitaría acceso a los registros de mi cuenta bancaria, la de la transferencia, y a las imágenes de seguridad del edificio del jueves a las 2:17 de la tarde, cuando supuestamente desapareció el dinero. Teníamos que construir una línea de tiempo completa que mostrara que las acusaciones eran falsas. Carlos dijo que podía sacar las imágenes del dormitorio ahora mismo y que la licenciada Herrera podía presentar una solicitud formal para mis registros financieros. Firmé un formulario de permiso permitiéndoles acceder a todo. Mi teléfono seguía vibrando en mi bolsillo y finalmente lo saqué. 47 mensajes no leídos. La mayoría eran de personas que apenas conocía preguntando si los rumores eran ciertos. Algunos eran solo signos de interrogación. Unos pocos decían cosas como, wow, no puedo creer que hiciste eso. De personas que aparentemente ya habían decidido que era culpable. Abrí Instagram y se me cayó el estómago. La publicación de Laura tenía 200 me gusta ahora. Los comentarios eran peores que antes. Alguien había creado un TikTok con un texto superpuesto que decía, mi roomie la ladrona con música dramática. Ya tenía 3,000 vistas. Y la gente estaba haciendo dúos con sus propias reacciones. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. La licenciada Herrera lo notó y me preguntó si estaba bien. Le mostré mi teléfono y su rostro se endureció. Tomó capturas de pantalla de todo para el archivo de evidencia. Mi teléfono sonó y el nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Contesté e inmediatamente comencé a llorar. Las palabras salieron todas mezcladas mientras intentaba explicar lo que pasó. La acusación falsa, la publicación de Instagram, la profesora llamando a seguridad, las pastillas que alguien plantó, todos pensando que soy una criminal. Mi mamá guardó silencio por un segundo y luego su voz adoptó ese tono feroz y protector que usa cuando algo está realmente mal. Dijo que iba a manejar hasta acá esta noche, aunque fueran 4 horas de camino y tuviera trabajo mañana por la mañana. Nada era más importante que esto. Estaría aquí para la medianoche. Le dije que no tenía que hacer eso, pero me interrumpió. Su hija estaba siendo acusada falsamente y humillada públicamente y ella iba a venir. Fin de la discusión. Colgamos y me sentí un poco menos sola. La licenciada Herrera dijo que deberíamos ir al centro de salud estudiantil para que un consejero pudiera documentar mi estado mental. Sería evidencia del daño que estas acusaciones falsas causaron. Caminamos por el campus y mantuve la cabeza gacha, paranoica de que todos me estuvieran mirando. El centro de salud estaba tranquilo y la licenciada Herrera explicó la situación a la recepcionista. Una consejera llamada Sara me llevó a una pequeña oficina y me preguntó cómo me sentía. Le dije que no iba a lastimarme si eso era lo que le preocupaba. Solo estaba devastada y aterrorizada y sentía que mi vida entera se estaba desmoronando por algo que no hice. Hizo más preguntas sobre mi nivel de estrés, sueño, alimentación, sistema de apoyo. Escribió todo y dijo que estaba documentando esto para mis registros. Podría usarse como evidencia si fuera necesario. Toda la cita duró 30 minutos. Cuando regresamos a la oficina de seguridad, Carlos estaba esperando con su laptop abierta. Había sacado las imágenes del edificio de mi dormitorio. Las reprodujo para nosotras y allí estaba Laura caminando por el pasillo el jueves por la mañana a las 9:23 a.m. Yo estaba en mi clase de biología a esa hora. Usó su llave para abrir la puerta de nuestro departamento, entró y la marca de tiempo mostró que se quedó 8 minutos, mucho más de lo necesario para tomar algo que olvidó. Carlos hizo zoom y se podía ver que llevaba su teléfono. La licenciada Herrera se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Cuando Laura volvió a salir, miró a su alrededor en el pasillo antes de alejarse. Carlos dijo que este era exactamente el tipo de comportamiento que sugería que estaba tramando algo. La licenciada Herrera pidió una copia de las imágenes y Carlos dijo que se la enviaría a su correo electrónico seguro. Quería reunirse con el administrador de TI a continuación para obtener mi historial completo de transferencias.
Caminamos al edificio de tecnología y la licenciada Herrera sabía exactamente a quién buscar. El administrador de TI era un tipo de unos 40 años que parecía cansado pero interesado cuando la licenciada Herrera explicó lo que necesitábamos. Abrió mi cuenta y se desplazó por el historial de transacciones. Allí estaba. El pago de 7,000 pesos de un nombre de usuario que nunca había visto. Hizo clic en los detalles y sus cejas se arquearon. La cuenta que envió el dinero fue creada hace solo 3 días usando una dirección de correo electrónico desechable. La cuenta fue eliminada horas después de transferirme el dinero. Dijo que eso era extremadamente sospechoso y definitivamente no era un comportamiento normal del usuario. La licenciada Herrera preguntó si podía rastrear desde dónde se creó la cuenta. Él tecleó por un minuto y luego asintió. La dirección IP coincidía con la red Wi-Fi del campus en el edificio de mi dormitorio. Podía reducirlo a qué habitación creó la cuenta si la licenciada Herrera presentaba una solicitud formal a través de los canales adecuados. Ella dijo que lo haría de inmediato. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. Dijo que otros estudiantes de la clase estaban hablando de lo rara que actuó la profesora hoy. Varias personas pensaron que ella reaccionó de forma exagerada a que yo solo levantara la mano. Estaba recopilando declaraciones escritas de testigos que dirían que no estaba siendo disruptiva o amenazante en absoluto. Ya tenía 5 personas dispuestas a escribir lo que vieron. Le mostré el mensaje a la licenciada Herrera y ella sonrió por primera vez desde que la conocí. Dijo que las declaraciones de testigos de compañeros de clase serían una evidencia poderosa de que el comportamiento de la profesora fue completamente injustificado. Las cosas finalmente comenzaban a encajar y tenía pruebas reales de que me estaban tendiendo una trampa. Regresé a mi dormitorio y esperé. Mi teléfono marcaba las 9:47 de la tarde cuando oí el golpe. Abrí la puerta y mi mamá me atrajo a un abrazo que duró una eternidad. Me abrazó fuerte y pude sentir su corazón latiendo rápido contra mi hombro. Cuando finalmente me soltó, me miró a la cara por un largo momento y luego comenzó a desempacar su bolso. Sacó un bloc de hojas amarillas y 3 plumas. Se sentó en mi escritorio y escribió evidencia en la parte superior de la primera página. Debajo escribió personas a contactar, luego línea de tiempo. Estaba tratando esto exactamente como una emergencia médica en el hospital donde trabajaba. Me hizo preguntas y anotó cada respuesta. ¿Quién tenía las imágenes de seguridad? ¿Qué dijo la licenciada Herrera sobre los procedimientos? ¿Cuándo aparecieron las pastillas? ¿Dónde estaba Carlos en todo esto? Llenó 4 páginas en 20 minutos. Hizo una lista de todas las personas con las que necesitábamos hablar y puso estrellas junto a las más importantes. El nombre de la licenciada Herrera obtuvo 3 estrellas. Nos reunimos con la licenciada Herrera en su oficina a la mañana siguiente a las 8. Ella había impreso todo y lo había organizado en carpetas. Extendió los documentos sobre su escritorio en un orden específico. La creación de la cuenta de transferencia falsa. Las imágenes de seguridad de Laura en mi habitación. El informe del administrador de TI sobre el correo electrónico desechable y la dirección IP. Las declaraciones de testigos de compañeros de clase. Las notas de Carlos sobre las pastillas posicionadas de manera demasiado obvia. Nos guió a través de cada pieza y mostró cómo se conectaban. Alguien creó una cuenta falsa para incriminarme. Laura tenía acceso a mi habitación y a mi mochila. La profesora llamó a seguridad antes de encontrar nada malo. Las pastillas aparecieron exactamente donde se encontrarían de inmediato. Mi mamá tomaba notas en su blog mientras la licenciada Herrera hablaba. El patrón era obvio cuando mirabas todo junto. Esto no fue un malentendido o mala suerte. Alguien planeó todo esto para destruir mi reputación y hacer que me expulsaran. La licenciada Herrera golpeó su pluma sobre el escritorio y dijo que necesitábamos averiguar por qué Laura hizo esto. Explicó que las acusaciones falsas al azar eran una cosa, pero probar el motivo lo cambiaría todo. Si pudiéramos mostrar por qué Laura me atacó específicamente, se convertiría en conspiración y fraude en lugar de solo un error. La diferencia importaba legalmente. Significaba consecuencias más duras y hacía nuestro caso mucho más fuerte. Mi mamá preguntó qué tipo de motivo deberíamos buscar. La licenciada Herrera dijo que generalmente se reducía a dinero o venganza o encubrir algo más. Preguntó si Laura tenía alguna razón para necesitar dinero urgentemente o algún rencor contra mí específicamente. Pensé en el último mes. Laura había estado rara con el dinero constantemente. Se quejó de que sus padres le cortaron el dinero durante la cena una noche. Mencionó que tal vez tendría que darse de baja porque no podía pagar el próximo semestre. Le pidió a Abril 6,000 pesos prestados y se enojó mucho cuando Abril dijo que no. Mi mamá dejó de escribir y levantó la vista. Me preguntó si sabía la cantidad exacta que Laura necesitaba. Dije que no estaba segura, pero que seguía mencionando números específicos. Mi mamá sugirió que comprobáramos si Laura tenía algún problema de ayuda financiera o deudas. Dijo que la cantidad de 7,000 pesos era demasiado específica para ser aleatoria. Tal vez Laura debía exactamente esa cantidad a alguien o por algo. La licenciada Herrera levantó su teléfono y llamó a alguien en la oficina de ayuda financiera. Explicó que estaba ayudando a una estudiante con un caso de acoso y necesitaba verificar cierta información. Preguntó sobre saldos pendientes o retenciones en las cuentas. Les dio el nombre y el número de identificación de estudiante de Laura. Esperó mientras lo buscaban. Su expresión cambió. Les dio las gracias y colgó. Nos dijo que Laura debía exactamente 7,000 pesos en cuotas no pagadas del semestre pasado.
Las cuotas le impedían inscribirse para las clases de primavera. La fecha límite para pagar era en 3 días o perdería por completo su estatus de inscripción. Eso explicaba por qué esto sucedió ahora. Laura estaba desesperada y se le acababa el tiempo. Las piezas encajaron en mi cabeza. Laura sacó dinero de su propia cuenta bancaria. Lo transfirió a una cuenta falsa que creó. Luego me lo envió desde esa cuenta. Eliminó la cuenta falsa justo después. Ahora tenía un rastro documental que mostraba que el dinero iba hacia mí. Planeaba acusarme públicamente y exigir que le devolviera el dinero. Entonces tendría el dinero 2 veces. Una vez de su propia cuenta que movió y otra vez de mí devolviéndoselo bajo presión. En realidad fue algo inteligente de una manera terrible. Mi mamá escribió esquema de pago doble en su blog y lo subrayó 2 veces. La licenciada Herrera asintió y dijo que este era exactamente el tipo de motivo que fortalecería significativamente nuestro caso. Carlos llamó al celular de la licenciada Herrera mientras estábamos sentadas allí. Dijo que había encontrado algo más. Había estado revisando las imágenes de seguridad del edificio del salón de clases. Encontró un video del periodo de clase anterior al mío el día del incidente. Alguien entró al salón vacío y caminó directamente a la 4ª fila. Se acercaron al área donde siempre me sentaba. La persona permaneció cerca de mi asiento habitual durante unos 90 segundos. La calidad del video no era perfecta debido al ángulo y la iluminación, pero Carlos dijo que la altura y complexión de la persona coincidían con Laura. La ropa se parecía a la que Laura usó ese día según otras imágenes. La marca de tiempo mostraba que esto sucedió 30 minutos antes de que yo llegara a clase. La licenciada Herrera le pidió a Carlos que le enviara esas imágenes de inmediato. Las agregó a nuestra pila de evidencia. La licenciada Herrera abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a teclear. Dijo que estaba presentando quejas formales tanto contra Laura como contra la profesora Bravo ante la oficina que manejaba los asuntos de conducta estudiantil. Enumeró cada pieza de evidencia que teníamos. Imágenes de seguridad de mi dormitorio mostrando a Laura en mi habitación. Imágenes de seguridad del salón mostrando a alguien que coincidía con la descripción de Laura. La cuenta de transferencia falsa rastreada hasta la dirección IP de nuestro dormitorio. Declaraciones de testigos de compañeros de clase sobre el comportamiento de la profesora. Documentación de cómo la profesora violó los procedimientos adecuados. El motivo financiero conectado a las cuotas impagas de Laura. Las observaciones de Carlos sobre las pastillas plantadas. El informe del administrador de TI sobre la cuenta eliminada. Imprimió 3 copias y las puso en carpetas. Dijo que las entregaría en persona hoy y solicitaría una revisión de emergencia. La oficina de la decana llamó a la licenciada Herrera 2 horas después. Alguien llamada Decana González quería reunirse al día siguiente para discutir la situación. La licenciada Herrera dijo que esa era en realidad la propia decana de estudiantes, lo que significaba que se estaban tomando esto en serio. Nos presentamos en la oficina de la decana a las 10 de la mañana siguiente. La decana González era una mujer de unos 50 años con cabello corto y canoso y ojos agudos. Tenía nuestras carpetas de evidencia abiertas en su escritorio. Claramente ya había leído todo. Me pidió que me sentara y le contara lo que pasó con mis propias palabras. Le expliqué todo desde el principio, la acusación en mi departamento, la publicación de Instagram, levantar la mano en clase, la profesora llamando a seguridad, las pastillas apareciendo en mi mochila. La decana González escuchó sin interrumpir. Tomó notas en una tablet. Cuando terminé, miró a la licenciada Herrera y le preguntó sobre las violaciones al procedimiento. La licenciada Herrera enumeró cada una. Llamar a seguridad sin causa. Registrar a una estudiante sin la autoridad adecuada. Hacer acusaciones sin evidencia. Usar conexiones familiares para atacar a una estudiante. La decana González cerró las carpetas y se reclinó en su silla. Dijo que necesitaba decirnos algo. La profesora Bravo tenía 2 quejas previas en su expediente sobre mostrar favoritismo a miembros de la familia en sus clases. Una involucraba darle a un sobrino una mejor calificación de la que merecía. Otra involucraba ayudar a un primo a ingresar a un programa para el que no calificaba. También tenía una advertencia por escrito de hace 3 años sobre el uso inapropiado de la autoridad durante una disputa de calificaciones. Esta no era la primera vez que la profesora Bravo cruzaba los límites. Este incidente encajaba en un patrón de mala conducta. No fue un error aislado o un malentendido. La decana dijo que eso cambiaba la seriedad con la que tenían que tratar la situación. Nos agradeció por documentar todo tan a fondo. Dijo que los procedimientos formales comenzarían de inmediato. La decana González levantó su teléfono allí mismo frente a nosotras e hizo 2 llamadas. La primera fue al jefe de departamento diciéndole que la profesora Bravo estaba suspendida de inmediato y que alguien más necesitaba hacerse cargo de sus clases a partir de mañana. La segunda fue a alguien de conducta estudiantil explicando que estaba abriendo un caso formal contra Laura por presentar acusaciones falsas y manipular evidencia. Usó esas palabras exactas mientras me miraba directamente como si quisiera que supiera que se estaba tomando esto en serio. La licenciada Herrera y mi mamá intercambiaron miradas y pude notar que ambas estaban sorprendidas de lo rápido que se estaba moviendo todo. La decana colgó y nos dijo que a la profesora Bravo no se le permitiría estar en el campus durante la investigación y que Laura sería notificada de los cargos en su contra dentro de 24 horas.
Me dio la mano y dijo que lamentaba lo que me pasó y que la universidad falló en protegerme adecuadamente. Salimos del edificio de administración y sentí que realmente podía respirar por primera vez en días. Mi mamá me abrazó en el estacionamiento y la licenciada Herrera dijo que daría seguimiento a todo para asegurarse de que los procedimientos avanzaran. Regresé a mi dormitorio, que todavía se sentía raro sabiendo que Laura estaba justo al final del pasillo. Mi teléfono vibró alrededor de las 8 de esa noche. Un mensaje de texto de Abril preguntando si podíamos vernos para tomar un café. Dijo que había estado viendo todo lo que sucedía y se sentía terrible por haberle creído a Laura sin hacer preguntas. También dijo que tenía información que podría ayudar a mi caso. Miré el mensaje durante un minuto entero tratando de averiguar si era algún tipo de trampa. La licenciada Herrera me había dicho que documentara todo, así que tomé una captura de pantalla del texto y se lo envié preguntándole qué debía hacer. Ella respondió en 5 minutos diciendo que debía reunirme con Abril, pero que llevara a mi mamá y a ella como testigos. Lo organizamos para la mañana siguiente en la cafetería del campus. Apenas dormí esa noche preguntándome qué querría decirme Abril. Mi mamá condujo de regreso temprano y me encontró afuera de la cafetería a las 9. La licenciada Herrera apareció justo después con aspecto profesional y una carpeta bajo el brazo. Abril ya estaba adentro en una mesa de la esquina, luciendo nerviosa y jugando con su servilleta. Se puso de pie cuando nos vio y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Todas nos sentamos y Abril comenzó a hablar antes de que alguien pudiera pedir bebidas. Admitió que Laura le pidió que mintiera sobre revisar juntas las cámaras de seguridad. Abril nunca vio ninguna grabación por sí misma. Simplemente confió en la palabra de Laura de que yo era la única en casa el jueves por la tarde. Dijo que Laura le mostró algunas capturas de pantalla que parecían oficiales y no se le ocurrió cuestionarlo porque ¿por qué mentiría a su compañera sobre algo tan serio? Abril siguió disculpándose y diciendo que debería haber verificado las cosas ella misma en lugar de simplemente seguirle la corriente a lo que decía Laura. Mi mamá le preguntó a Abril por qué estaba confesando ahora, y Abril dijo que porque se dio cuenta de que Laura había estado mintiendo sobre muchas cosas. Explicó que Laura había estado pidiendo dinero prestado a todas las compañeras de departamento durante las últimas semanas y se enojaba mucho cuando la gente decía que no. Laura intentó que Abril le diera 6,000 pesos la semana pasada, alegando que era una emergencia, pero no quiso explicar cuál era la emergencia. Abril dijo que no porque no tenía ese tipo de dinero de sobra y Laura no le habló durante 2 días después de eso. Abril también mencionó que Laura había estado actuando paranoica y reservada, siempre en su teléfono y saliendo del departamento a horas extrañas. Dijo que, viéndolo ahora, todas las acusaciones de robo parecían que Laura estaba proyectando sus propios problemas de dinero en mí. La licenciada Herrera estuvo tomando notas todo el tiempo y le preguntó a Abril si estaría dispuesta a poner todo esto en una declaración por escrito. Abril asintió y dijo que haría lo que fuera necesario para ayudar a arreglar este desastre. Todavía estábamos sentadas allí cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Era largo y tuve que desplazarme para leerlo todo. Se disculpaba y explicaba que vio a Laura revisando mi mochila 2 días antes de que ocurriera el incidente en el salón de clases. Sofía dijo que estaba saliendo del baño y vio a Laura en mi habitación con mi mochila abierta sobre mi cama. Laura afirmó que solo estaba tomando prestada una pluma, pero a Sofía le pareció extraño porque Laura tenía sus propias cosas y ¿por qué necesitaría hurgar en mi mochila? Sofía no le dio mucha importancia en ese momento porque las compañeras de cuarto se prestan cosas. Pero ahora se daba cuenta de que Laura probablemente estaba plantando esas pastillas que todos encontraron después. Dijo que se sentía horrible por no haber hablado antes y por creer la historia de Laura sobre el dinero. Quería saber si había algo que pudiera hacer para ayudar y dijo que testificaría o escribiría una declaración o lo que yo necesitara. Le mostré el texto a la licenciada Herrera, a mi mamá y a Abril. La licenciada Herrera sonrió y dijo que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos. Sacó su laptop allí mismo en la cafetería e hizo que Abril escribiera su declaración mientras todo estaba fresco. También me hizo reenviar el texto de Sofía a su correo electrónico para poder agregarlo a nuestro archivo de evidencia. Explicó que ahora teníamos pruebas de que Laura inventó la historia de la cámara. Tenía un claro motivo económico y tuvo la oportunidad de plantar evidencia tanto en la situación de la transferencia como en el incidente de las pastillas. Dijo que esto movía nuestro caso de circunstancial a prácticamente innegable porque podíamos mostrar un patrón de comportamiento y oportunidad. Mi mamá preguntó qué pasaba después, y la licenciada Herrera dijo que el proceso disciplinario de la universidad seguiría adelante, pero que también deberíamos estar preparadas para que la escuela intentara resolver esto rápidamente para evitar responsabilidad legal. Dijo que las universidades odian este tipo de publicidad y el hecho de que una profesora estuviera involucrada lo empeoraba aún más para ellos. Efectivamente, 2 días después, mi mamá recibió una llamada de alguien que se identificó como el asesor legal de la universidad. Querían programar una reunión para discutir la situación. La licenciada Herrera me llamó tan pronto como mi mamá le dijo y mencionó que probablemente estaban tratando de adelantarse a cualquier posible demanda. Nos advirtió que no aceptáramos nada sin que ella estuviera presente y que la dejáramos hablar la mayor parte del tiempo. Organizamos la reunión para la tarde siguiente en el edificio de administración. La abogada resultó ser una mujer de unos 40 años con un traje gris y un maletín de piel.
Se presentó, pero sinceramente no recuerdo su nombre porque estaba demasiado nerviosa. Nos hizo sentar en una sala de conferencias y sacó varios documentos. Comenzó diciendo que la universidad reconocía que ocurrieron problemas graves en cómo se manejó mi situación. Usó la palabra fallos varias veces, lo que la licenciada Herrera me dijo después que era jerga de abogados para metimos la pata y lo sabemos. La abogada repasó una lista de cosas que la universidad ofrecía. Eliminarían todos los registros del incidente de mi expediente como si nunca hubiera sucedido. Proporcionarían servicios de consejería gratuitos durante el tiempo que los necesitara. Me trasladarían a una habitación individual en un dormitorio diferente de inmediato para que no tuviera que ver a Laura ni lidiar con la incomodidad de vivir cerca de Abril y Sofía. También mencionó que se estaban tomando muy en serio las quejas sobre la profesora Bravo y Laura y que se estaban tomando las medidas adecuadas. Mi mamá intervino y preguntó directamente sobre el trabajo de la profesora Bravo y si Laura enfrentaría consecuencias reales por lo que hizo. La abogada se volvió cuidadosa con sus palabras y explicó que los asuntos de los empleados eran privados y no podía discutir el estado de la profesora Bravo específicamente, pero nos aseguró que se estaban siguiendo medidas disciplinarias a través de los canales adecuados. Dijo lo mismo sobre Laura y el proceso de conducta estudiantil. La licenciada Herrera hizo algunas preguntas incisivas sobre los plazos y si estas ofertas estaban supeditadas a que aceptáramos no emprender acciones legales. La abogada admitió que sí. Esperaban resolver esto internamente en lugar de a través de los tribunales. Dijo que el litigio sería costoso y llevaría mucho tiempo para todos y que la universidad prefería enmendar las cosas mediante una acción directa. Mi mamá me miró y pude ver que estaba tratando de averiguar si esto era suficiente o si deberíamos presionar por más. La licenciada Herrera sugirió que nos tomáramos un día para pensar en la oferta y discutirla en privado. La abogada estuvo de acuerdo y nos dio su tarjeta diciendo que llamáramos cuando estuviéramos listas. Salimos de esa reunión y fuimos directamente a un restaurante cercano para hablar de todo. La licenciada Herrera dijo que la oferta era bastante buena y demostraba que la universidad estaba genuinamente preocupada por la responsabilidad legal. Pensó que teníamos influencia para pedir algunas cosas más, pero los puntos principales eran sólidos. A la mañana siguiente, la decana González me llamó directamente a mi celular. Casi no contesto porque no reconocí el número, pero algo me hizo levantar el teléfono. Dijo que quería disculparse personalmente por cómo me trataron y asegurarse de que entendiera que la universidad se estaba tomando esto en serio. Explicó que estaban implementando nueva capacitación para todo el profesorado sobre los procedimientos de seguridad adecuados y los derechos de los estudiantes. Dijo que mi caso había expuesto problemas en sus sistemas y que estaban comprometidos a solucionarlos para que esto no le pudiera pasar a otro estudiante. Me preguntó cómo estaba y si había algo más que pudiera hacer para apoyarme. Le conté sobre la oferta de la abogada y dijo que le parecía justa y me animó a aceptarla. También mencionó que las investigaciones sobre la profesora Bravo y Laura estaban avanzando y que me mantendrían informada de cualquier novedad. Le agradecí por llamar y colgué sintiendo que tal vez toda esta pesadilla realmente iba a terminar con algún tipo de justicia. Mi mamá me estaba mirando desde el otro lado de la habitación y me preguntó qué dijo la decana. La puse al día y ella asintió lentamente como si estuviera procesando todo. Dijo que pensaba que deberíamos aceptar la oferta de la universidad y centrarnos en seguir adelante en lugar de alargar esto en los tribunales durante meses o años. Llamamos a la abogada de la universidad a la mañana siguiente y aceptamos su oferta. Envió la documentación en 2 horas y firmamos todo electrónicamente. La abogada nos agradeció por ser razonables y dijo que la universidad estaba comprometida a hacer lo correcto. 3 días después, recibí un correo electrónico de la decana González con el asunto. Cargos de conducta estudiantil presentados. Se me revolvió el estómago cuando lo abrí. El correo electrónico explicaba que después de revisar toda la evidencia que la licenciada Herrera y Carlos habían recopilado, la Oficina de Conducta Estudiantil estaba acusando oficialmente a Laura de violar el código estudiantil en múltiples cargos, presentar acusaciones falsas contra otra estudiante, manipulación de evidencia, robo por engaño, conspiración para dañar la reputación y la posición de otra estudiante. Cada cargo conllevaba sanciones graves, incluida la posible expulsión. El correo electrónico decía que Laura había sido notificada y tendría una audiencia dentro de 2 semanas. Lo leí 3 veces tratando de procesar que esto realmente estaba sucediendo. La licenciada Herrera me llamó 1 hora después preguntando si había visto el correo electrónico. Le dije que sí y me explicó lo que sucedería a continuación. La audiencia de la facultad de la profesora Bravo estaba programada para la semana siguiente y yo tendría que testificar sobre lo que sucedió en el salón de clases. Me preguntó cómo me sentía al respecto y admití que estaba nerviosa, pero también lo suficientemente enojada por todo el asunto como para querer asegurarme de que la profesora enfrentara consecuencias reales. La licenciada Herrera dijo que mi testimonio sería crucial porque podía describir de primera mano cómo ella abusó de su autoridad y se coordinó con Laura para tenderme la trampa. Ella me ayudaría a prepararme y se aseguraría de que supiera qué esperar del proceso. Al día siguiente, Javier me envió un mensaje de texto preguntando si me había enterado de los cargos contra Laura. Dije que sí y me dijo que estaba organizando algo. Había estado hablando con otros estudiantes de nuestra clase de economía y varios de ellos querían presentar declaraciones apoyando mi versión de los hechos. Todos pensaban que lo que hizo la profesora Bravo estaba completamente mal y querían ayudar.
Durante los siguientes días, Javier recopiló declaraciones de 12 compañeros de clase diferentes. Cada uno describía el incidente en el salón en detalle y hablaba de lo obvio que era que la profesora Bravo estaba predispuesta en mi contra. Algunos mencionaron cómo se negaba a darme la palabra incluso cuando era la única con la mano levantada. Otros describieron la extraña pausa antes de que llamara a seguridad, como si estuviera esperando que algo sucediera. Algunos estudiantes notaron que ella parecía saber sobre las pastillas antes de que el guardia de seguridad las encontrara. Javier compiló todo en un solo documento y se lo envió a la licenciada Herrera, quien lo agregó al archivo de evidencia. Mientras tanto, Carlos de seguridad del campus me envió un correo electrónico con resultados de laboratorio adjuntos. Las pastillas encontradas en mi mochila habían sido analizadas y resultaron ser tabletas de cafeína de venta libre que puedes comprar en cualquier farmacia. No eran sustancias ilegales ni medicamentos recetados, solo pastillas de cafeína básicas que miles de estudiantes usan durante la semana de exámenes finales. Carlos señaló en su informe que esto respaldaba la teoría de la evidencia plantada porque si alguien realmente estuviera tratando de ocultar drogas ilegales, no usaría algo que se puede comprar legalmente en cualquier lugar. El objetivo era crear la apariencia de irregularidad sin tener realmente materiales ilegales que pudieran llevar a cargos criminales graves. Fue calculado y deliberado. Mi mamá me ayudó a mudarme a la nueva habitación individual que la universidad me asignó en un dormitorio diferente al otro lado del campus. La habitación era más pequeña pero privada y no tenía que preocuparme de que mis compañeras de cuarto revisaran mis cosas o inventaran mentiras sobre mí. Estábamos subiendo cajas por las escaleras cuando Abril apareció en el pasillo. Parecía incómoda y me preguntó si podía hablar conmigo un minuto. Mi mamá me miró preguntándome si quería que se quedara, pero le dije que estaba bien. Abril se disculpó por creerle a Laura sin cuestionar su historia. Dijo que se sentía terrible por cómo salió todo y quería enmendar las cosas. Se ofreció a testificar en la audiencia de Laura sobre las mentiras y la manipulación. Podía describir cómo Laura le pidió que mintiera sobre revisar las cámaras de seguridad y cómo Laura había estado tratando desesperadamente de pedir dinero prestado a todas. Le agradecí y le dije que eso ayudaría mucho. Sofía me envió un largo mensaje de texto esa misma noche disculpándose y proporcionando una declaración por escrito sobre haber visto a Laura con mi mochila 2 días antes del incidente en el salón. Dijo que le había dado miedo hablar antes porque Laura era su amiga, pero que no podía quedarse callada más tiempo sabiendo lo que realmente sucedió. Adjuntó una declaración formal que la licenciada Herrera podía usar como evidencia describiendo exactamente lo que vio y cuándo. Mi mamá tuvo que irse a la mañana siguiente para volver al trabajo, pero me hizo prometer que la llamaría 2 veces al día y asistiría a todas las sesiones de consejería que la universidad me estaba proporcionando. Me abrazó durante mucho tiempo antes de subir a su auto y me dijo que estaba orgullosa de cómo estaba contraatacando en lugar de simplemente aceptar las acusaciones falsas. Dijo que era más fuerte de lo que probablemente me daba cuenta y que sabía que superaría esto. Verla alejarse me hizo sentir sola de nuevo, pero también decidida a llevar esto hasta el final. La audiencia disciplinaria de Laura tuvo lugar en una sala de conferencias en el edificio de administración 2 semanas después de que se presentaron los cargos. Tuve que sentarme en la misma habitación con ella por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Estaba en una mesa con un abogado que sus padres contrataron y no me miraba a los ojos en absoluto. Solo miraba sus manos o le susurraba a su abogado. El panel de la audiencia estaba compuesto por 3 administradores, incluido alguien de conducta estudiantil y un miembro de la facultad de un departamento diferente. La licenciada Herrera se sentó a mi lado en nuestra mesa con toda nuestra evidencia organizada en carpetas. El presidente del panel explicó el proceso y los cargos contra Laura. Su abogado se puso de pie e intentó argumentar que Laura estaba genuinamente equivocada en lugar de ser maliciosa. Afirmó que ella realmente creía que yo le quité su dinero y solo estaba tratando de recuperarlo. Dijo que lo de la transferencia fue un malentendido y que las pastillas probablemente ya estaban en mi mochila sin que Laura lo supiera. Toda su estrategia era pintarla como confundida y estresada en lugar de calculadora y deshonesta. Pero entonces el panel de la audiencia comenzó a revisar la evidencia. Vieron las imágenes de seguridad de Laura entrando sola a mi habitación y quedándose 8 minutos. Examinaron la cuenta de transferencia falsa rastreada hasta la dirección IP de nuestros dormitorios. Leyeron las declaraciones de testigos de Abril sobre las mentiras de Laura y de Sofía sobre ver a Laura con mi mochila. Revisaron el informe de Carlos sobre las tabletas de cafeína plantadas y la línea de tiempo de los eventos. Su abogado intentó interrumpir y objetar, pero la evidencia seguía acumulándose. Registros telefónicos que mostraban mensajes de texto entre Laura y la profesora coordinando la trampa en el salón. Registros financieros que probaban que Laura debía exactamente 7,000 pesos en cuotas impagas. Análisis forense digital que mostraba que ella creó la cuenta de transferencia falsa desde su laptop. Cada argumento que hizo su abogado se desmoronó bajo el peso de la prueba documentada. Finalmente, Laura comenzó a llorar y su abogado pidió un receso. Cuando regresaron 15 minutos después, Laura estaba temblando y apenas podía hablar. El presidente del panel le preguntó si tenía algo que decir y ella simplemente se derrumbó por completo. Admitió que creó la cuenta de transferencia falsa y plantó las pastillas en mi mochila. Dijo que estaba desesperada por dinero y en pánico por la fecha límite de inscripción. Afirmó que no pensó que llegaría tan lejos y solo quería asustarme para que le diera dinero y así poder pagar sus cuotas y seguir inscrita. Dijo que trabajar con su tía para organizar lo del salón de clases parecía una buena manera de presionarme,
pero luego todo se salió de control. Siguió diciendo que lo sentía y que no era su intención que se pusiera tan mal. El panel deliberó durante 90 minutos mientras esperábamos en el pasillo. La licenciada Herrera me compró un café de la máquina expendedora y me dijo que ya casi terminaba. Cuando nos llamaron de nuevo, el presidente del panel leyó su decisión. Encontraron a Laura responsable de todos los cargos: presentar acusaciones falsas, manipulación de evidencia, robo por engaño, conspiración para dañar a otra estudiante. Las sanciones fueron la expulsión inmediata de la universidad, efectiva ese día. También se le prohibió la entrada al campus de forma permanente y se le exigió pagar una restitución por mis servicios de consejería y los costos de reubicación de vivienda. Su abogado intentó argumentar a favor de un castigo menor, pero el panel dijo que la naturaleza calculada de sus acciones y la participación de un miembro de la facultad hacían de este un caso extremadamente grave. Laura comenzó a sollozar y sus padres, que estaban sentados en la parte de atrás de la sala, corrieron hacia adelante para consolarla. La seguridad los escoltó a todos fuera y la vi salir del campus por última vez. 2 días después me senté en una sala de conferencias en el tercer piso del edificio de administración esperando que comenzara la audiencia de la facultad de la profesora Bravo. La licenciada Herrera se sentó a mi lado revisando sus notas y Javier estaba al otro lado del pasillo en otra habitación listo para testificar cuando lo llamaran. El comité de la facultad estaba compuesto por 5 profesores de diferentes departamentos que entraron con aspecto serio y profesional. La profesora Bravo entró con su abogado y se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa. No me miraba en absoluto. El presidente del comité explicó los cargos en su contra, que incluían falta grave, abuso de autoridad y violación de la ética académica. Me llamaron primero para testificar sobre lo que sucedió en el salón. Repasé cada detalle, comenzando con levantar la mano para responder una pregunta y terminando con los guardias de seguridad sacándome a rastras mientras todos miraban. Los miembros del comité tomaron notas e hicieron preguntas sobre la línea de tiempo y las palabras exactas de la profesora Bravo. Javier testificó a continuación y les mostró el video que grabó en su teléfono. Se podía oír todo claramente, incluida la profesora Bravo llamando a seguridad antes de que yo hiciera algo disruptivo, y ella diciéndole a la clase que yo tenía artículos ilegales cuando no tenía forma de saber eso. La licenciada Herrera presentó documentación de 2 quejas previas contra la profesora Bravo por mostrar favoritismo a miembros de la familia y una advertencia formal sobre el uso inapropiado de la autoridad. Expuso un patrón de mala conducta que abarcaba 3 años y que la universidad no había abordado adecuadamente. Otros 8 estudiantes de la clase de economía presentaron declaraciones por escrito describiendo el incidente en el salón y confirmando que yo no había sido amenazante ni disruptiva de ninguna manera. El comité interrogó a la profesora Bravo sobre por qué llamó a seguridad antes de que ocurriera cualquier interrupción real en su salón. Ella seguía insistiendo en que se sintió amenazada por mi presencia y tenía preocupaciones sobre la seguridad en el aula basándose en información que recibió. Le preguntaron qué información específica y de quién. Dijo que escuchó rumores sobre acusaciones de robo y sintió que era su deber proteger a otros estudiantes. El presidente del comité señaló que escuchar rumores no justifica llamar a seguridad a un estudiante que levantó la mano para responder una pregunta. Le preguntaron cómo aparecieron las pastillas en mi mochila durante un registro que ella solicitó específicamente. La profesora Bravo afirmó que no tenía conocimiento de ninguna evidencia plantada y que estaba tan sorprendida como todos los demás cuando seguridad encontró algo. Su abogado intentó argumentar que ella actuó de buena fe basándose en preocupaciones legítimas de seguridad, pero el comité no se lo creyó. Sacaron registros telefónicos que mostraban 17 mensajes de texto entre la profesora Bravo y Laura en los 2 días previos al incidente en el salón. El departamento de TI había recuperado mensajes eliminados de ambos teléfonos como parte de la investigación. El comité leyó varios mensajes en voz alta. Laura enviando mensajes de texto diciendo que necesitaba ayuda para lidiar con su compañera de cuarto que le robó, la profesora Bravo respondiendo que ella se encargaría durante la clase, Laura preguntando si el plan funcionaría, la profesora Bravo confirmando que llamaría a seguridad y se aseguraría de que registraran mi mochila a fondo. Los mensajes probaban que coordinaron toda la confrontación en el salón juntas. Planearon la llamada a seguridad con anticipación y la profesora Bravo sabía exactamente lo que seguridad encontraría porque Laura le dijo lo que plantó. El abogado intentó afirmar que los mensajes estaban sacados de contexto, pero no había otra forma de interpretarlos. La profesora Bravo se quedó sentada en silencio mientras la evidencia se acumulaba, demostrando que conspiró con su sobrina para humillar públicamente e incriminar a una estudiante. El comité se tomó un receso de 30 minutos para deliberar. La licenciada Herrera me dijo que iba bien y que la evidencia era abrumadora. Cuando regresaron, el presidente del comité leyó su decisión. Encontraron a la profesora Bravo responsable de todos los cargos. Abusó de su posición de autoridad para dañar a una estudiante. Se coordinó con un miembro de la familia para plantar evidencia y escenificar un incidente de seguridad falso.
Violó todos los estándares de ética académica y conducta profesional. El comité dio por terminado su contrato de empleo con efecto inmediato. Se le prohibió la entrada al campus de forma permanente y estaban remitiendo el asunto a las autoridades para posibles cargos criminales de conspiración y manipulación de evidencia. El abogado de la profesora Bravo comenzó a objetar, pero el presidente del comité lo interrumpió y dijo que la decisión era final. La seguridad escoltó a la profesora Bravo fuera del edificio. Estaba llorando e intentando discutir, pero simplemente siguieron caminando con ella hacia la salida. La vi irse y sentí esta extraña mezcla de alivio e incredulidad de que realmente había terminado. La decana González me llamó a su oficina esa tarde, me dio la mano y me agradeció por mi valentía a luchar contra las acusaciones falsas. Dijo que la mayoría de los estudiantes simplemente habrían aceptado el castigo y seguido adelante, pero yo me defendí y expuse graves problemas institucionales. La decana explicó que mi caso provocó cambios importantes en las políticas sobre cómo la universidad maneja las quejas de los estudiantes y los procedimientos de seguridad. El profesorado ya no puede llamar unilateralmente a seguridad para situaciones que no sean de emergencia sin aprobación administrativa. Todos los registros de seguridad requieren una sospecha razonable documentada y una cadena de custodia adecuada para cualquier evidencia encontrada. Asuntos Estudiantiles creó nueva capacitación para profesores sobre los derechos de los estudiantes y el debido proceso. La decana dijo que estos cambios protegerían a otros estudiantes de abusos similares en el futuro. Se disculpó personalmente por cómo la universidad me falló inicialmente y prometió que estaban comprometidos a hacerlo mejor. El periódico del campus publicó una historia 3 días después sobre la importancia del debido proceso y los peligros de juzgar precipitadamente. No usaron ningún nombre, pero todos sabían sobre qué caso estaban escribiendo. El artículo hablaba de cómo las acusaciones falsas pueden destruir vidas y por qué la evidencia importa más que los rumores. Varios estudiantes me contactaron en privado después de leerlo. Compartieron sus propias experiencias con acusaciones falsas o momentos en que la gente creyó mentiras sobre ellos sin verificar los hechos. Una chica me dijo que la acusaron de hacer trampa el año pasado y casi la expulsan antes de demostrar su inocencia. Un chico me envió un mensaje diciendo que su compañero de cuarto difundió rumores sobre él robando y le tomó meses limpiar su nombre. Leer sus historias me hizo darme cuenta de que esto sucede más a menudo de lo que la gente piensa. Javier y yo comenzamos a estudiar juntos para nuestro examen final de economía con la nueva profesora que se hizo cargo de la clase. Nos reuníamos en la biblioteca 2 veces por semana y repasábamos problemas de práctica y materiales de revisión. Bromeaba diciendo que deberíamos obtener crédito extra por sobrevivir a la sesión de clase más dramática en la historia de la universidad. La nueva profesora era realmente buena y parecía genuinamente interesada en ayudar a los estudiantes a aprender en lugar de jugar juegos de poder. Javier se convirtió en un verdadero amigo a través de todo esto. No tenía que grabar ese video ni testificar en la audiencia, pero lo hizo de todos modos porque era lo correcto. También hablábamos de cosas normales, como sus clases de ingeniería y mis planes para el próximo semestre. Se sentía bien tener conversaciones normales de nuevo después de semanas de nada más que procedimientos legales e investigaciones. La licenciada Herrera me ayudó a redactar una declaración para las redes sociales abordando todos los rumores y explicando que fui completamente absuelta de todas las acusaciones. Lo mantuvimos factual y profesional sin nombrar a nadie específicamente. Escribí que se hicieron acusaciones falsas en mi contra. Investigaciones exhaustivas demostraron que eran mentiras y las personas responsables enfrentaron graves consecuencias. Dejé en claro que difundir rumores y mentiras sobre alguien tiene impactos reales y cualquiera que haya participado en destruir mi reputación debería pensar cuidadosamente sobre sus acciones. No nombré a Laura ni a la profesora Bravo, pero cualquiera que siguiera la situación sabía exactamente a quién me refería. La licenciada Herrera lo revisó 3 veces para asegurarse de que no estuviera diciendo nada que pudiera meterme en problemas legales. Dijo que era importante recuperar mi narrativa y dejar las cosas claras públicamente. Publiqué la declaración en Instagram esa noche. En 1 hora, tenía docenas de comentarios de apoyo de compañeros de clase e incluso de personas que no conocía bien. Decían que admiraban cómo me defendí y no dejé que las acusaciones falsas destruyeran mi vida. Algunas personas se disculparon por creer los rumores iniciales sin esperar los hechos. Abril compartió mi publicación con un comentario diciendo que lamentaba no haber cuestionado las acusaciones antes y que aprendió una lección importante sobre juzgar precipitadamente. Sofía también la compartió con una disculpa por permanecer en silencio cuando debería haber hablado sobre lo que vio. Su apoyo público significó algo, aunque todavía estaba herida por lo rápido que creyeron mentiras sobre mí. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes y notificaciones durante el resto de la noche. La mayoría eran positivos, pero algunas personas enviaron mensajes desagradables defendiendo a Laura o afirmando que me estaba haciendo la víctima. Bloqueé esas cuentas y me concentré en las respuestas de apoyo. La universidad implementó nuevas políticas 2 semanas después, requiriendo aprobación administrativa antes de que el profesorado pueda llamar a seguridad para situaciones que no sean de emergencia. Crearon capacitación obligatoria sobre los derechos de los estudiantes y el debido proceso para todos los profesores. La seguridad del campus obtuvo nuevos protocolos sobre el manejo de evidencia y los requisitos de documentación. Asuntos Estudiantiles contrató a 2 defensores adicionales para ayudar a los estudiantes a navegar los procesos disciplinarios. La decana González envió un correo electrónico a todo el campus anunciando los cambios y enfatizando el compromiso de la universidad con la equidad y el debido proceso.
caso. No mencionó mi caso específicamente, pero todos ataron cabos. Los cambios en la política se sintieron como algo bueno que salió de todas las cosas terribles que sucedieron. Tal vez otros estudiantes no tendrían que pasar por lo que yo pasé porque el sistema tendría mejores protecciones. Carlos, de seguridad del campus, me detuvo afuera de la biblioteca 2 días después de que el anuncio de la política se enviara a todos. Tenía su habitual taza de café y me saludó con un pequeño gesto cuando me vio. Me acerqué y me dijo que quería hablar sobre cómo resultó todo. Dijo que estaba muy contento de que la verdad saliera a la luz porque casos como el mío le recordaban por qué hacer una investigación completa importaba más que tomar decisiones rápidas basadas en lo que parecía obvio al principio. Explicó que había estado usando mi situación como ejemplo de capacitación para los nuevos oficiales de seguridad que estaban contratando. Estaban aprendiendo sobre el manejo de evidencia y por qué no puedes simplemente creer la primera historia que alguien te cuenta sin verificar todos los hechos. Carlos dijo que el caso de las pastillas plantadas era perfecto para enseñar porque mostraba lo fácil que era hacer que alguien pareciera culpable cuando no lo era. Me agradeció por ser paciente con el proceso, aunque fue muy difícil, y me dijo que debería sentirme orgullosa por defenderme cuando todos estaban en mi contra. Aprecié que dijera eso porque no muchas personas se habían disculpado o reconocido por lo que pasé. Mi nueva profesora de economía me pidió que me quedara después de clase la semana siguiente. Me puse nerviosa por un segundo porque la última vez que una profesora quiso hablar conmigo a solas no salió bien. Pero ella sonrió y dijo que quería discutir mi trabajo en su clase. Me dijo que estaba realmente impresionada por cómo seguí presentándome y haciendo un buen trabajo a pesar de que estaba lidiando con una situación tan terrible al mismo tiempo. Dijo que la mayoría de los estudiantes se habrían derrumbado o dejado de ir a clase, pero yo seguía adelante y mis calificaciones en los exámenes demostraban que entendía el material. Luego se ofreció a escribirme una carta de recomendación para cualquier pasantía a la que quisiera postularme. Dijo que pensaba que las empresas valorarían a alguien que mostrara ese tipo de fortaleza al enfrentar un trato injusto. También mencionó que se enteró de lo que pasó con la profesora Bravo y que todo el departamento estaba avergonzado de que un miembro de la facultad hubiera actuado de esa manera. Le di las gracias y sentí esta extraña mezcla de felicidad y tristeza porque era agradable tener una profesora que realmente me apoyara, pero también me recordaba lo mal que habían estado las cosas solo unas semanas antes. 3 semanas después de que todo concluyó oficialmente, finalmente me estaba adaptando a mi nueva rutina en la habitación individual. Desempaqué la última de mis cajas y puse algunos carteles para hacer que el espacio se sintiera más mío. La habitación era más pequeña que mi antiguo lugar, pero en realidad me encantaba tener mi propio espacio donde no tenía que preocuparme de que mis compañeras de cuarto revisaran mis cosas o me acusaran de cosas que no hice. Mis calificaciones volvieron a subir después de que terminó todo el estrés y estaba obteniendo calificaciones altas de nuevo en mis tareas. Me uní a un grupo de estudio con algunas personas de mi clase de biología y comencé a ir al gimnasio del campus 3 veces por semana. La vida se sentía normal de nuevo de una manera que no lo había sido desde antes de que las acusaciones de Laura comenzaran todo este desastre. Podía caminar por el campus sin que la gente me mirara fijamente o susurrara cuando pasaba. Mi teléfono dejó de explotar con mensajes desagradables y las publicaciones de Instagram sobre mí finalmente desaparecieron de los feeds de la gente. Incluso comencé a dormir toda la noche sin despertarme en pánico sobre qué nueva cosa terrible podría pasar al día siguiente. Mi mamá vino de visita para el fin de semana de padres e hicimos planes para cenar con la licenciada Herrera y Javier en este lugar italiano cerca del campus. Estaba nerviosa de que todos se conocieran, pero en realidad salió muy bien. Mi mamá abrazó a la licenciada Herrera como por un minuto entero cuando se conocieron y no dejaba de decir gracias una y otra vez. Le dijo a la licenciada Herrera que no sabía qué me habría pasado sin alguien que luchara por mis derechos y se asegurara de que la universidad siguiera los procedimientos adecuados. La licenciada Herrera se rió y dijo que, sinceramente, mi caso fue la acusación falsa más clara que jamás había manejado. Explicó que generalmente estas situaciones eran más complicadas, con algunas pruebas apuntando en ambas direcciones, pero en mi caso todo mostraba claramente que me habían tendido una trampa. Javier le contó a mi mamá sobre la grabación del incidente en el salón y cómo supo que algo andaba muy mal cuando la profesora Bravo llamó a seguridad antes de que yo hubiera hecho nada. A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas y le agradeció por hablar cuando podría haberse quedado callado y evitado el drama. Comimos pasta y pan de ajo y hablamos de cosas normales como las clases y los próximos planes para las vacaciones. Se sintió bien sentarse con personas que realmente me creyeron y me apoyaron durante todo. Mi mamá me llevó a un lado antes de irnos y me dijo que estaba muy orgullosa de cómo me manejé y que sabía que toda esta experiencia me hizo más fuerte, aunque no debería haber sucedido en primer lugar. Abril se mudó del antiguo departamento a un dormitorio diferente aproximadamente un mes después de que expulsaron a Laura. Me envió un mensaje de texto preguntándome si quería tomar un café y al principio no estaba segura porque todavía estaba herida por lo rápido que creyó las mentiras de Laura sobre mí, pero decidí reunirme con ella de todos modos en el Starbucks del campus. Se disculpó de nuevo y dijo que se sentía terrible por no cuestionar la historia con más cuidado antes de volverse en mi contra. Explicó que Laura fue muy convincente y hizo parecer que tenía pruebas sólidas, pero que Abril debería haber pedido ver la evidencia real en lugar de simplemente creer en su palabra. Me dijo que aprendió una gran lección sobre no difundir rumores o creer acusaciones sin esperar los hechos.
Abril dijo que de hecho comenzó a alzar la voz en sus otras clases cuando la gente chismeaba sobre alguien porque se dio cuenta del daño que los rumores podían hacerle a la vida de una persona. Comenzamos a reunirnos para tomar café cada 2 semanas después de eso y aunque las cosas no eran exactamente como solían ser, aprecié que estuviera tratando de compensar lo que sucedió. Estaba genuinamente arrepentida por su parte en todo y pude notar que se sentía mal por cómo me trató. Estoy genuinamente feliz con cómo resultaron las cosas, aunque desearía que nada de esto hubiera sucedido en primer lugar. Estoy orgullosa de no haber dejado que las acusaciones falsas destruyeran por completo mi vida o me hicieran renunciar a la escuela. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba porque seguí luchando por la verdad incluso cuando literalmente todos parecían estar en mi contra. Encontré amigos de verdad en Javier y la licenciada Herrera, que me apoyaron cuando no tenía a nadie más. La universidad hizo cambios reales en sus políticas que protegerán a otros estudiantes de pasar por el mismo tipo de trato injusto que yo experimenté. La profesora Bravo perdió su trabajo y Laura fue expulsada, así que hubo consecuencias reales por lo que me hicieron. Mis calificaciones volvieron a la normalidad y me está yendo bien en todas mis clases. Tengo mi propia habitación donde me siento segura y no tengo que preocuparme de que la gente revise mis cosas. A veces todavía me pongo ansiosa cuando veo a la seguridad del campus o cuando un profesor me pregunta algo en clase, pero esos sentimientos están mejorando con el tiempo. Toda la experiencia fue horrible, pero me enseñó cosas importantes sobre defenderme a mí misma y no retroceder cuando sé que tengo la razón. Ayudé a crear cambios positivos que mejorarán las cosas para los estudiantes que vengan después de mí, y eso se siente como algo bueno que salió de todas las cosas terribles que sucedieron.